Hola, muy buenos días. Vamos a esperar 5 minutitos más para poder dar inicio. Hola, muy buenos días a todos. A nombre de NewTech Lab, damos las gracias por su asistencia esta mañana y en honor a nuestro 17 aniversario, presentaremos a continuación el tema Analizadores de humedad, principios de termogravimetría, impartida por el especialista en pesaje Juan Pérez. Deseando sea de su agrado, comparto el micrófono. Adelante, Juan. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta charla. Vamos a empezar rápidamente para que podamos tener en el espacio de los 50 minutos que está contemplado, pues revisar todos los temas, ¿no? Y pues bueno, vamos a darle hacia adelante. ¿Por qué es importante medir la humedad? ¿Por qué es importante estar, obviamente, monitoreándola constantemente en nuestros procesos? Pues bueno, ¿no? Hay que saber que la humedad, a grosso modo, se encuentra en todos lados, ¿no? En el caso de productos terminados, que es donde nosotros nos especializamos como industria, o bien en la caso en la recepción de materias primas, es un hecho que la humedad representa un control de calidad para nosotros, ¿no? Obviamente, en las aplicaciones y sectores específicos de mercado, pues sabemos y al ser tan diversa esta aplicación, se va a encontrar en muchas industrias como los productos químicos, los productos farmacéuticos, la industria de los alimentos y bebidas, plásticos, papel, pintura, reciclaje, medio ambiente y muchas más, ¿no? Cerámica, el sector metalúrgico, el sector metalmecánico, hay muchos sectores de mercado que igualmente aplica la humedad, ¿no? ¿Por qué es necesario medir el contenido de humedad? Vamos a poner algunos ejemplos. Básicamente es por mero control de calidad. Imaginémonos que estamos teniendo un producto químico, el cual a través del proceso que estamos llevando a cabo, dejamos y no medimos un exceso de humedad, pues este puede generar a largo plazo una inestabilidad en el producto, puede generar asimismo que el tiempo de vida útil del mismo se vea disminuida y asimismo que el almacenamiento pues se vea deteriorado, ¿no? Que sea muy complicado en caso de tener mucha humedad más allá de las tolerancias, pues que pueda descomponerse fácilmente. Si nos vamos, por ejemplo, a la industria de los plásticos, que es una aplicación muy común en los pellets
de polímeros, pues si no les medimos la correcta humedad, porque hay polímeros higroscópicos o hay polímeros que tal cual el fabricante nos recomienda un presecado o nos recomienda una rutina antes de meterlo a la tolva, pues podemos tener un plástico que al final del día pueda quebrarse fácilmente por el mayor contenido de humedad del que no queríamos, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de los alimentos, pues al final del día todos somos usuarios de esta industria. Imaginémonos que compramos un producto, ¿no? Le estamos dando una papilla a nuestro bebé y resulta que esta papilla, pues el que la fabricó no se dio cuenta que tenía mayor porcentaje de agua, entonces la tomamos y nos damos cuenta que está muy aguada, como comúnmente se dice, ¿no? O estamos teniendo un aderezo o estamos agregando algo a nuestra ensalada o nuestra comida y nos damos cuenta que el sabor está disminuido, no tiene la calidad necesaria, pues se pudo haber evitado si la humedad hubiese sido medida en el momento adecuado, ¿no? Si nos vamos a otro tipo de industria, por ejemplo, la industria del café, en la cual pues se requiere un proceso de remoción a través de un secado, pues si la humedad del café tiene o tiende a estar más alta, obviamente va a conllevarnos a nosotros como industria a tener mayor cantidad de energía, pues hacia el proceso, ¿no? Que estemos gastando más recursos. Al final del día, la humedad como conformidad legal siempre va a representar dinero y calidad, ¿no? Lo hacemos por control de calidad. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir este contenido de humedad de nuestras muestras? Pues hay muy distintos métodos, ¿no? Hay métodos muy famosos, hay métodos estándar. Si hacemos un pequeño resumen de estos métodos que se conocen y que se aplican en la industria, podemos visualizar que se tiene pues un método, que es el que nosotros vamos a ver el día de hoy, que se le conoce como el método termogravimetría, el cual se realiza a través de pérdida de peso. Hay métodos químicos, generalmente los más conocidos son las titulaciones colorimétricas, y hay métodos físicos que se han dejado de ocupar un poco en el mercado porque obviamente pues el equipo es bastante costoso y asimismo el químico, por ejemplo, pues los reactivos que se ocupan en todo el proceso llegan a ser bastante costosos a largo plazo, ¿no? Entonces, se requiere mejor ocupar un método que se pueda repetir, un método que nos ayude a tener resultados confiables y obviamente que a largo plazo pues nos representa un ahorro, ¿no? Es por eso que el método de la termogravimetría es un método bastante importante en la industria. Ahora bien, ¿qué es termogravimetría? Pues termogravimetría la tenemos que partir en dos palabras, ¿no? La parte de termo, que básicamente es el calor, y la gravimetría o método gravimétrico, que es a través de peso, a través de una balanza que está detectando pues la magnitud de masa, ¿no? Entonces, podríamos llegar a decir que la termogravimetría es el método para extraer la humedad de una muestra por calentamiento, obviamente a través de un elemento calefactor, generalmente de infrarrojo, pero también puede ser de microondas, y determinar el resultado, en el caso de humedad o de materia seca, a través de la pérdida de peso utilizando una balanza. Entonces, la termogravimetría contempla algunos métodos, ¿no? Están las termobalanzas, como las que vamos a ver el día de hoy. Está el método de la termobalanza de microondas, que también la vamos a poder revisar. Y está el método estándar, que es el horno de secado con la balanza analítica y el desecador, ¿no? Entonces, hay diferentes métodos. Al final del día, lo que hace la termogravimetría es un cálculo bastante fácil. Pongamos un ejemplo. Vamos a poner una muestra en frío, una muestra la cual pues va a tener todavía toda su humedad que está planeando pues medirla, ¿no? En el caso del método. Supongamos que nuestra muestra en frío antes de hacerle el análisis pesa 10 gramos. Posteriormente, ¿qué hacemos? Lo llevamos a un método de secado. Obviamente la estamos exponiendo a una fuente de calor. Esta fuente de calor que está generando, pues a través del calentamiento de la muestra, que se comiencen a evaporar varios componentes de la humedad que más adelante vamos a ver. Y pues al final del día, esa muestra, una vez que perdió esa cantidad, pues tiene un peso final, ¿no? Tiene una diferencia de peso con respecto a su peso inicial. Entonces, lo que nos dice el método primario o el cálculo que internamente hace una termobalanza es el siguiente. Básicamente es peso inicial, que era el peso total, menos la diferencia, en este caso de lo que tiene el peso inicial y el peso final, y tendríamos, obviamente, mediante cálculos muy básicos, la determinación en porcentaje de qué tanto era humedad de acuerdo a esta diferencia
y obviamente qué tanto pudiese ser materia seca, que es como normalmente se le conoce, ¿no? A grosso modo, lo que está haciendo la balanza es decir, tengo una pérdida del porcentaje de peso del 22.5%. Esto en términos de humedad, como fue lo que se evaporó, como fue el cálculo que yo realicé, pues representaría también el 22.5% de humedad. En el caso de la termogravimetría, es un método no selectivo. Es un método en el cual, en el porcentaje de humedad que vemos reflejado en el resultado o en el porcentaje de humedad que nosotros calculamos, tenemos que considerar algunos factores bastante importantes, ¿no? Y eso va a quedar bien explicado en este slide. Básicamente, pues, tenemos algunos métodos que llegan a ser selectivos, por ejemplo, como el Carr-Fisher. Este método, al ocupar obviamente un concentrado, al ocupar una reacción química, puede seleccionar y puede concentrar únicamente el porcentaje de agua total. Pero en el caso de las termobalanzas, como estamos exponiendo a toda la muestra a una misma fuente durante tanto tiempo, lo que estamos generando es que lo que se encuentra evaporándose a través del aire, pues va a tener un porcentaje sí de agua pura, que normalmente es el mayor, pero también va a tener componentes volátiles que se encontraban en nuestra muestra. Componentes volátiles como aceites, grasas naturales, alcoholes, saborizantes que podemos llegar a adherirles, aceites aromáticos, productos de descomposición, puede llegar hasta ser cenizas, ¿no? Entonces, tendríamos muchos volátiles, los cuales, pues, también consideraría el análisis de la termogravimetría. En este caso, supongamos que vemos de su lado izquierdo la muestra, si bien la humedad total era el 5.73%, el 3.98 era agua. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de estos dos eran todos los componentes volátiles, ¿no? Obviamente, para conocer únicamente, como les decía, el porcentaje de agua total de la muestra, pues tendríamos que hacerlo a través de un proceso selectivo. Ahora bien, ya teniendo bien en cuenta esta parte de la humedad, del análisis termogravimétrico, de qué componentes son los que yo detecto a través de este método, hay que conocer cómo es que el método interactúa en todo el proceso, ¿no? Muchas de las ocasiones lo que nosotros queremos hacer es decir, pues es que la normativa o el método estándar dice que deben de ser 105 grados Celsius por 4 horas en el horno de secado y nada más 5 gramos. Pues sí, esto lo dice el método estándar, pero en la termobalanza esa regla no siempre aplica y es por varias razones. Para entender esas razones, primero tendríamos que regresar un poquito a la teoría de la transferencia de calor, ¿no? Sabemos que hay distintos medios, hay distintas formas de emisión y de transmisión de calor. Básicamente las tres más importantes, pues obviamente es la conducción, que es la transferencia del cuerpo más caliente al cuerpo menos caliente. Tenemos la parte de la convección, en la cual la fuente de calor a través de un fluido, generalmente aire, transfiere por ese flujo en el cambio digamos, del aire, pues el calor. Y tenemos otra que es la radiación. Radiación es igual a transferencia totalmente de energía. Obviamente, pues hay algunas características que la radiación debe de considerar, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver bien de qué se trata. Si ponemos el primer ejemplo de la transferencia por calor de convección del método estándar del horno, pues sabemos que los hornos de convección hay de distintos tipos. Hay hornos que se llegan a calentar únicamente en la base, hay hornos que se llegan a calentar en las paredes laterales, o bien hay hornos que se calientan en todas las paredes haciendo que sea radial, ¿no? La calefacción. Obviamente este tipo de hornos pues pueden llegar a ser calibrados a través de métodos isotérmicos. Podemos tener un informe de calibración de la magnitud de temperatura para estos y obviamente complementándolo con una balanza que nos ayude a determinar el peso, ¿no? Pero que es el método clásico que al final del día sí es el método estándar. ¿Por qué? Porque puede tener, ¿no?, un instrumento de medición de temperatura calibrado y un instrumento de medición de masa calibrado. Pues sabemos que este método estándar, este método de referencia, toma mucho tiempo y obviamente es mucho trabajo manual, ¿no? A modo simplificado, como lo podemos ver por debajo en la pantalla, podemos visualizar que en este método del horno de secado, pues hay que presecar los platos para poder meter nuestra muestra en frío. Una vez que tengamos la muestra en frío, regularmente se deja en el desecador para que esta muestra no llegue a ganar humedad del ambiente. Después de esto, pesamos la materia en frío en una balanza analítica para tener
el peso inicial de nuestras muestras. Posteriormente, de acuerdo a la metodología o de acuerdo a la normativa, colocamos la muestra en el plato directamente en el horno durante tantas horas sea necesario, regularmente 4, llegan a ser 8, en algunas muestras llega a ser hasta un día completo. Posteriormente sacamos las muestras, las colocamos en el desecador para que se enfríen, volvemos a pesarlas y nos toca hacer el cálculo manualmente para comprobar cuál es el porcentaje de humedad, ¿no? La duración promedio por muy rápido llegan a ser 2 horas y media en caso de que estemos dejando la muestra en el horno 2 horas, pero puede ser hasta poco más de un día, ¿no? Entonces hay que tener mucha consideración en este tipo de métodos. Obviamente para eso, pues, algún científico alemán hace muchos años se le ocurrió hacer una invención, tener un instrumento para pesar una balanza y complementarlo con un radiador de calor. En este caso, los radiadores ocupan las termobalanzas de manera general, a pesar de que lleguen a ser lámparas de halógeno, o lleguen a ser lámparas de cuarzo, o lleguen a ser cerámicos o metálicos, es radiación electromagnética en infrarrojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos fotones viajando a través del ambiente, viajando a través del aire e impactándose directamente hacia nuestra muestra. Esto normalmente nosotros lo vamos a ver que el radiador llega a generar 80% de radiación infrarroja y solamente el 20% de esa energía generada por el elemento calefactor se pudiese llegar a convertir en luz visible, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una lámpara que está al rojo vivo, pues ese 20% de energía únicamente es esto. Obviamente, nunca en las termobalanzas hay que confundirnos que la termobalanza es convección. ¿Por qué? Porque muchos nos llegan a decir, híjole, es que esta termobalanza me dicen que a pesar de que es un calefactor de halógeno, no es infrarrojo. Entonces, ¿cómo le hace? Es como cuando vas al puesto de las carnitas y ves que tiene varios focos y está calentando la carne. No, realmente sí es radiación infrarroja, sí es transferencia de energía hacia la muestra, ¿no? Entonces, en ese principio de las termobalanzas, siempre vamos a tener que considerar tres grandes bloques. El bloque del elemento calefactor, de qué se encuentra conformado, cuál es su frecuencia, cuál es la cantidad máxima de energía que puede llegar a generar. También hay que visualizar nuestra propia muestra, cuál es la presentación de esta. ¿Es un polvo, es un granulado, es un líquido, es un sólido? ¿Cuál es el color que tiene? Hay que considerar todas esas cuestiones que más adelante veremos. Y obviamente la misma balanza. Ya como estamos en confianza, solamente les puedo contar como chisme que las termobalanzas, los analizadores de humedad o balanzas de humedad, como ustedes le conozcan, son inventos de Sartorius. Ya van a cumplir algunos años en el mercado. Es por eso que les decía y estaba tan seguro que a algún científico alemán se le ocurrió ponerle un calefactor a una balanza analítica, porque justamente fue así su invención. Pues nosotros somos especialistas en la parte de las termobalanzas y por eso conocemos básicamente todos los procesos, ¿no? Cuando queremos comparar el funcionamiento de una termobalanza y hacemos, obviamente, en el caso comparativo contra el método estándar, pudiésemos llegar a verificar que la tecnología infrarroja, la tecnología de las termobalanzas, obviamente hace que el análisis de humedad sea mucho más rápido. ¿Esto por qué? Porque literal colocamos en el plato nuestra muestra, las llevamos a las termobalanzas, ya las termobalanzas llegan a ser programadas, ¿no? Puede tener un solo programa o puede tener un banco de programas el cual seleccionamos y después nada más hay que tomar el resultado que automáticamente la termobalanza genere. Obviamente esto suena muy bonito, suena muy ideal, pensamos que siempre está optimizado esto, pero hay algunas cositas que nosotros usuarios tenemos que saber para poder ocupar una termobalanza. En casi ninguna normativa, a menos que nos vayamos a la ACTM 6980, que habla específicamente de la determinación de humedad de plásticos a través de métodos por pérdida de peso, ahí sí bien explicado una termobalanza, pero regularmente nunca vamos a ver que la termobalanza es un método estándar de obtención de humedad. ¿Esto por qué creen que sea? Pues pasa porque al final del día, cuando queremos comparar un método de convección contra un método de radiación de energía, hay muchos factores, como se los marcaba, que hay que considerar. En el caso de la convección, como las paredes se calientan, como hay transferencia de calor, el aire sí se está calentando y está haciendo que se caliente la muestra que estaba en frío, pues esta convección
Obviamente es una calefacción bastante lenta porque hay que esperar que el calor que estamos generando en el aire penetre hacia el interior de la muestra, pero tarda mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la temperatura llega a ser muy homogénea, ¿no? No depende si esto va a ser de color café o si esto es un plástico o si esto es algo, simplemente pues el calor va a penetrar de tal forma, ¿no? Entonces es bastante homogéneo. Contrario a la radiación infrarroja, lo que pasa es, sí, tiene una gran ventaja que la muestra se calienta muy rápido. ¿Por qué? Porque al final del día es radiación, pero obviamente esta absorción de energía infrarroja va a depender mucho de la muestra y de la superficie que tengamos como una superficie reflejante. Entonces, eso adelante lo veremos, pero hay que conocer lo que es una de las grandes desventajas. Y sobre todo está en que una termobalanza no puede ser calibrada en temperatura. ¿Por qué? Porque no hay método de comparación directa para poder obtener realmente la temperatura generada por un elemento calefactor. ¿Esto por qué es? Porque básicamente hay una teoría que se le conoce la teoría del cuerpo negro, en la cual pueden decir el negro, que es la ausencia de todo color, ¿qué va a hacer? Va a tender a absorber más energía. Pero un medio que se vuelva blanco, que al final del día en el espectro es la combinación de todos los colores, pues va a generar que este, al tener mayor frecuencia, pueda reflejar mayor energía. Entonces, es por eso que 160 grados Celsius que pudiese marcar la termobalanza en el display no son 160 grados Celsius reales. Estamos hablando de un aproximado en temperaturas superficiales muy cercanas a la muestra, más no la temperatura que está exactamente en la muestra. Y es por eso que las termobalanzas no pueden ser calibradas en temperatura. Más adelante vamos a ver cómo es que se hace este método, ¿no? Entonces, con la información que ahorita tenemos registrada, ¿cuál método es el que yo pueda utilizar? Ah, pues bueno, se puede hacer trampa. Nosotros, si estamos desarrollando, por ejemplo, un mismo producto o nos llega un mismo producto en materia prima, pues podemos hacer trampas. Analizamos primero nuestro producto a través de un método estándar, a través de un método que sea el Carl Fisher en el caso de contenido de agua o el método largo del horno de secado. Y ya con ese valor a través del método primario, con una termobalanza podemos llegar a optimizarlos y referenciarlos a estos métodos y más adelante se los voy a explicar cómo se hace. Entonces, hay que ocupar una combinación de ambos. Obviamente los largos solamente los hacemos una sola vez y si ustedes por control lo pueden llegar a hacer una vez al mes o una vez cada 6 meses, una vez al año. Y los intermedios los podemos hacer con las termobalanzas sin ningún problema. Ahora bien, ¿cómo es que funciona una termobalanza y por qué me está diciendo Juan que hay varias complicaciones y que no puede ser método primario y que hay muchas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Pues como lo estamos viendo en la imagen, se los comentaba que hay tres grandes bloques que siempre hay que considerar. El propio elemento calefactor que tenga mi instrumento, mi propia muestra que yo vaya a analizar y las características propias de la balanza. Estos tres, ahorita los vamos a desglosar de mejor forma, pero siempre hay que tenerlos ahí en mente. Ahora bien, la termobalanza, así como la vemos, ¿qué está pasando en el análisis? Pues lo que hace es que el elemento calefactor que está aquí arriba está generando emisión de energía, ¿no? Esa energía lo que hace es se transfiere hacia la muestra. Esta muestra obviamente comienza a calentarse hasta el grado que empieza a evaporar agua, evaporar volátiles, que normalmente son los primeros que salen, y generar un aire caliente que sale hacia la superficie de las termobalanzas. Es por eso que de manera general todos los instrumentos llamados termobalanzas en la parte de arriba tienen como una rejita metálica que le ayudan a disipar ese tipo de calor que está generándose, ¿no? Entonces, ese aire caliente sale, obviamente trae todos los volátiles y agua, pero como sabemos que el universo es perfecto, requerimos tender hacia estar en estabilidad. Entonces, lo que pasa en la termobalanza es entra aire frío, debe de entrar aire frío de los costados, que generalmente igual son rejitas. ¿Para qué? Para compensar ese flujo de aire que está saliendo de manera caliente, ¿no? Entonces, hay un flujo constante. Entra aire frío, sale aire caliente con los volátiles. Entra aire frío, sale aire caliente con los volátiles. Es por eso que las termobalanzas
siempre hay que dejarles un pequeño espacio en la mesa. Nunca hay que dejarlas muy cercana a la pared, nunca hay que dejarlas muy cercana a otros instrumentos. ¿Para qué? Para que esa circulación de aire obviamente no llegue a afectarse, ¿no? Entonces hay que tener esa consideración también. Obviamente ese flujo de aire continuo puede llegar a generar o a considerarse un microvacío, porque al final del día tenemos condiciones muy estables dentro de la cámara. Y obviamente esa balanza que está en la parte de abajo siempre va a estar censando pues los valores de cómo en tiempo real la balanza detecta que se va perdiendo el peso, ¿no? Entonces, así es como funcionan y hay muchos factores que hay que tomar en cuenta y que siempre hay que considerar. Los primeros que debemos de considerar, y por eso está esta imagen a tono de burla, es que no hay que olvidarnos que una termobalanza sigue siendo un instrumento para pesar de funcionamiento no automático. ¿Qué quiere decir? Como lo comentamos el día miércoles, se requiere que un operador coloque una muestra, coloque una carga en el plato receptor para que ésta pueda funcionar. Pero al ser un instrumento para pesar, al estar colocado haciendo la función de peso en determinación de masa, requiere que las condiciones en nuestros cuartos sean lo mejor posible. O sea, prácticamente que tengamos reproducibilidad en experimentación para que tratemos de asegurar repetibilidad en resultados, ¿no? Entonces, tratar de evitar las corrientes de aire, tratar de evitar la radiación de la luz solar, tratar de evitar sistemas calefactores, vibraciones, una mesa no estable, cruce de personas o bien ventanas o puertas que puedan generar pues corrientes de aire naturales, ¿no? Básicamente, todas las condiciones para que el instrumento balanza, para que la balanza en el interior de la termobalanza funcione de manera correcta, ¿no? Obviamente, al ser una termobalanza, un instrumento para pesar de funcionamiento no automático, estas termobalanzas sí pueden ser calibradas en la magnitud de masa. En el caso de Latinoamérica, a través del acuerdo de la guía SIM, y en el caso de México, pues prácticamente en nuestra guía de calibración del CENAMI de la EMA, ¿no? Entonces, podemos ocuparla perfectamente y sí un laboratorio acreditado puede entregarnos un certificado en la magnitud de masa. Pero este certificado en la magnitud de masa es el único que puede ser calibrado, bueno, que tiene que ser de calibración. ¿Por qué no puede ser el de temperatura? Pues con esto va a quedar bastante claro. Como se los comentaba, muchos de los radiadores, de los que tenemos prácticamente son 5 más el de microondas, están trabajando en el espectro de radiofrecuencia que se encuentra por debajo de la luz visible, están en los infrarrojos. En ese infrarrojo, como ustedes lo pueden ver en esa frecuencia que se encuentra, está por debajo del NIR, del infrarrojo cercano. Entonces, estamos en una frecuencia bastante amplia. Obviamente, depende del calefactor, va a tener una diferente frecuencia de radiación. La frecuencia va a ir relacionada a través de la velocidad de la luz con el ancho de onda que genere cada uno de estos. Y obviamente con el ancho de onda, pues con cuánto calor puede transferirse hacia la muestra, ¿no? Entonces, en los diferentes radiadores que se tiene, en estos casos Sartorius posee, pues tenemos 5 radiadores muy distintos. El radiador más básico que existe en toda la industria es el radiador metálico. Es muy barato, es para uso rudo, tiene desventaja que la calefacción es un poco lenta, entonces hay algunas aplicaciones en las que sí puede ser utilizado y en algunas otras en las que no se recomienda tanto. Hay un radiador que nosotros inventamos en el 2015, que es la unión de un radiador metálico más un recubrimiento que le denominamos Auri, básicamente que es una película protectora. ¿Para qué? Para que este elemento calefactor llegase a ser casi tan práctico como el calefactor cerámico que hace muchos años, desde los 70s, 80s, llegó a ser casi un estándar en la industria. Todo el mundo quería una termobalanza con calefactor cerámico y ahorita vamos a ver los porqués. Posteriormente llegan los calefactores halógenos, son calefactores que podemos llegar a pensar son mucho más económicos, pero no dejan de ser lámparas. ¿Qué desventaja tenemos con estos calefactores de halógeno que en algunas industrias reguladas por HACCP, pues no podamos introducir pues ningún tipo de elemento que se pueda romper en proceso, ¿no? Entonces, no las podemos introducir donde sea. Y hay un elemento calefactor que es el cuarzo. Obviamente, al ser lámparas con un piso cristal, pues lo que genera es un calor muy intenso y muy rápido. Entonces, hay aplicaciones muy específicas para cada uno de estos.
Si lo vemos, perdón, a modo de resumen, podemos visualizar que el calefactor metálico, al ser muy lento, básicamente está recomendado para casi todo tipo de muestras, únicamente tomando en cuenta que es un calentamiento lento. Si vemos el calefactor metálico Auri, que es el que le sigue, podemos visualizar que es un calentamiento uniforme. ¿Y esto para qué me sirve a mí? Pues al ser un calentamiento uniforme y al asemejarse mucho al cerámico, este cerámico era el estándar básicamente porque es muy homogéneo en la forma de transmisión y sobre todo está muy recomendado para los orgánicos porque en la curva de calentamiento es una curva bastante suave. Básicamente lo que nos asegura un elemento calefactor cerámico es que nunca sobrepasemos la temperatura de programación y esto genera que al final del día, a diferencia del calefactor halógeno y el cuarzo, que son muy agresivos y ahorita en una curva los vamos a visualizar, lo que llega a hacer estos es calientan de más y después por histéresis bajan a la temperatura programada. Pero ¿qué pasa esto en elementos orgánicos? ¿Qué puede pasar esto en algunos componentes que lleguen a ser volátiles? Que podamos llegar a carbonizarlos antes de poder sacarles temperatura y por lo tanto el resultado va a estar mal. O en el caso de plásticos, donde la temperatura, pues tenemos diferentes en proceso, puede que estemos llegando a temperatura de moldeo previo a llegar a temperatura para poderle sacar humedad, ¿no? Entonces, es por eso que van recomendados hacia algunas industrias en específico y de manera general el cerámico y en nuestro caso ahora el metálico Auri es el más recomendado. Al ser estos elementos calefactores infrarrojos, les comentaba que no pueden ser calibrados, pero deben existir métodos de ajuste y comparación. Entonces, es por eso que cada uno de los fabricantes y es por eso que para cada uno de los modelos, y en nuestro caso como Sartorius, pues tenemos discos de ajuste, con los cuales literal son discos con termopares internos que están compuestos de un material específico, que son de color negro para ajuste de temperatura, obviamente manteniendo la teoría del cuerpo negro. ¿Para qué? Para que el radiador pueda asegurarse que está casi teniendo un valor exacto, ¿no? Entonces, existen para todas las termobalanzas que se tienen y en el caso de las termobalanzas de radiador infrarrojo, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el comportamiento general de los elementos radiadores. Como lo podemos ver, el radiador que es uno de los peores, por así decirlo, del mercado, es el de halógeno, que es el estándar prácticamente hoy en día. ¿Por qué? Porque es barato, pero vean cómo es el comportamiento. Si nosotros estamos programando, supongamos, a casi 150 grados, que hace el halógeno, sobrepasa y después comienza a caer. ¿Y qué hubiese pasado si en este rango, pasando a los 150, ya se carbonizaba mi muestra o formó costra o formó algo que no es lo que yo quería? Entonces, es por eso que no lo recomendamos mucho. Mejor nos vamos a los radiadores metálicos. Como pueden ver, son suaves, pero van llegando y se quedan casi siempre en la temperatura. El radiador de cuarzo, que también puede ser muy bueno en el caso de los plásticos, es nuestra recomendación general. Y en el caso del metálico Auri y el cerámico, pues podemos ver que es una calefacción bastante suave, poco rápida, sí, pero se queda en la temperatura set point, básicamente, ¿no? Entonces, ahí hay que visualizar bien nuestra aplicación, ahí tienen que acercarse mucho con su asesor, tienen que acercarse mucho con la persona que les puede llegar a recomendar una termobalanza. ¿Para qué? Para que basado en mi aplicación, yo consiga el instrumento que haga mucho sentido y que me apoye en proceso, ¿no? Obviamente, adicional a las termobalanzas de análisis por infrarrojo, está las termobalanzas por análisis de microondas. Entonces, ¿qué hacemos con este análisis? Pues básicamente va recomendado hacia muestras que tengan muy alto porcentaje de agua o muy alto porcentaje de humedad, como cuáles, pinturas base agua, algo que sea algún alimento, cremas, yogurts, leche, jugos, lo que sea, puede ser a través de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque al final del día en su interior trae un magnetrón, como lo traen nuestros microondas de casa. Entonces, lo que genera es que este generador está haciendo una frecuencia muy similar a la frecuencia natural a la que el agua está. Lo que hace después el resonador es potencializar esta frecuencia. Entonces, al final del día, lo que hace un magnetrón o lo que hace un microondas es excitar directamente la partícula del agua
hasta calentarla y hacerla perder muy rápido su valor. Entonces, es por eso que en los microondas convencionales, si ustedes meten, por ejemplo, un cacho de pizza, puede ser que esta pizza salga muy seca, salga hecho piedra o de plano salga totalmente dura. ¿Por qué? Porque nos excedimos de temperatura, mejor de potencia, ¿no? Entonces, es algo muy similar, pero en proceso, trae una balanza en su interior, trae un elemento que se encarga que dentro de la cámara tengamos, obviamente, esas mismas ondas de las micro y generemos calor muy, muy rápido, ¿no? Entonces, es una de las opciones que también Sartorius puede poseer en catálogo. Ahora bien, regresando a las de infrarrojo, decíamos que tenemos que cuidar la balanza, decíamos que tendríamos que cuidar la temperatura, es por eso que el radiador lo debemos de conocer, pero junto con la temperatura, la muestra que yo esté analizando también va implicada en este análisis. ¿Por qué? Porque el calentamiento de nuestra muestra va a depender si nuestra muestra es capaz de absorber o reflejar, obviamente, esa energía que estamos radiando. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es mi muestra para poder transmitir internamente esa energía? ¿Cuánta muestra es que estoy colocando directamente en el plato? Un estándar muy común es que nos digan, yo coloco 5 gramos. Sí, pero ¿qué tal si te digo que podemos optimizar el proceso para que nada más ocupes 2 o para que nada más ocupes 1 gramo? Se puede hacer en algún momento, ¿no? Entonces, es algo que se debe considerar también. Y obviamente la presentación de nuestra muestra, ¿no? Si es un polvo, si es un granulado, si es un sólido, semisólido, pastoso, líquido. ¿Por qué? Porque debe haber distintos métodos para poder colocarla directamente en las termobalanzas. Ahora bien, ya teniendo considerado que la propia muestra tiene que ver, pues hay que ver que dependiendo esto hay algunas influencias. El ejemplo más básico que se llega a poner en la industria es el de los gemelos idénticos. Imagínense que hay dos gemelos idénticos que salen a la playa un día como hoy, ¿no? Muy padre, ya es viernes, ya se acerca Semana Santa, vamos a la playa a pesar de que tengamos pandemia. Claro que sí, esto es México, ¿no? Entonces, llega a pasar. Entonces, supongamos que a los dos gemelos se van a la playa, a uno se le ocurre ponerse una playera negra, que ya dijimos que es ausencia de todo color, y a otro se le ocurre ponerse una playera blanca, que es la unión de todos los colores. Pues, ¿quién de los dos se puede ocultar primero o va a tender a ocultarse primero del sol? Pues obviamente el que tenga la playera negra. ¿Por qué? Porque al final del día el negro está absorbiendo mayor cantidad de energía y a pesar que la fuente, en este caso el sol radia energía, obviamente infrarroja, rayos gamma, ultravioletas, pero en el caso de la temperatura el que más influye es el infrarrojo. Entonces, emite muchos infrarrojos, la misma cantidad hacia las dos personas, pero el color de este lo que va a hacer es absorber mucha esa energía y quedársela y convertirla en calor. Es por eso cuando salimos al sol con una playera oscura, tendemos a calentarnos mucho o tratar de ocultarnos. ¿Por qué? Porque no sabemos que nos vamos a quemar, ¿no? Entonces, y al contrario que si tiene la playera blanca, pues que va a tender a tener menor energía superficial, ¿no? Entonces, obviamente se va a calentar menos. Es por eso que todos los 21 de marzo toda la gente se va a Teotihuacán con playeras blancas. Obviamente son creencias, pero lo hacen también para que no se calienten tanto, ¿no? Entonces, hay que tener eso en consideración. ¿Cómo podríamos hacer para que estos dos estén a la misma temperatura si la fuente de radiación es la misma? Pues le colocamos un paraguas blanco y entonces tenemos obviamente una barrera la cual está absorbiendo energía y posteriormente, sí por convección, el aire está calentando a los dos sujetos. Obviamente, si es una sombrilla que tiene protección ultravioleta, pues te puedo asegurar que todavía pues, sea mucho mejor y calienta a los dos de manera homogénea, ¿no? Pero así lo pudiésemos hacer. Cuando esto lo aplicamos de manera real en nuestras muestras, supongamos que tenemos dos fuentes de calores muy similares, dos idénticas, y tenemos muestras oscuras y muestras claras, pues podemos ver que la radiación es la misma, sí, pero la reflexión de esta energía es mucho menor en la muestra oscura que en la muestra clara por naturaleza. Entonces, ¿cómo le pudiésemos hacer de otra forma para que estos dos sujetos puedan llegar a tener la misma temperatura si se puede hacer algo? Pues si pudiésemos hacerlo, obviamente, graduando la fuente de calor, ¿no? Es por eso que a las muestras claras
regularmente se requiere mayor cantidad de energía para poder hacer el análisis de humedad, contrario a las muestras oscuras que se requiere menor cantidad de energía. Entonces, es algo que también debemos tomar en cuenta. Pasando del color, pasando de esto, y de acuerdo a la presentación, otra de las influencias que hay que tener mucho cuidado es la manera en que nosotros colocamos nuestra muestra dentro de la termobalanza. La recomendación general para las muestras siempre va a ser que coloquemos la muestra con la forma más plana posible. No necesariamente es llenar el plato, no se requiere. Si con 5 gramos tenemos una densidad tan baja que lo podemos llenar, qué bien. Pero si el medio es muy denso y no vamos a llenar el plato, no pasa nada. La única recomendación es que siempre, siempre, siempre sea distribuida homogéneamente en el plato. ¿Para qué? Para que evitemos estos montáculos, porque al final del día, al encontrarse más cerca del elemento calefactor, lo que puede generar es que esto se caliente muy, muy rápido y lo de abajo de este montáculo se esté calentando muy lento, ¿no? Entonces hay que tomar mucho en cuenta esto y siempre, siempre tratarla de esparcir de manera homogénea durante todo el plato. La siguiente, que es una recomendación general, ya en estas 3 recomendaciones que vamos a ver, se ocupan una serie de pads que se pueden comercializar y que algunos instrumentos como nuestro MA160 trae desde fábrica. Estos pads son fibra de vidrio, son filtros de fibra de vidrio al final del día. ¿Para qué sirven estos filtros de fibra de vidrio? Pues imaginémonos que nuestros calentadores, nuestros boilers en las paredes traen, pues obviamente fibra de vidrio, pero en forma de como de estopa. ¿Por qué? Porque sabemos que al final del día el vidrio viene de la arcilla por propiedades lo que hace es que tiene muy buena transferencia de calor, pero también tiene muy buena conservación del mismo. Entonces, si hacemos un pad de estos y se lo colocamos en la base del plato, lo que al final del día estamos haciendo es lo que a mí me gusta llamarle el método del sartén. Le colocamos un sartén, el cual sirve mucho principalmente para las muestras semisólidas o líquidas. ¿Y qué está pasando? Pues que el elemento calefactor calienta el pad y posteriormente este pad comienza a calentarse y calentar la muestra por conducción. Entonces, eso genera que podamos optimizar el proceso, obviamente porque estamos calentando desde arriba con el elemento calefactor y desde abajo con la radiación, perdón, con la convección de mi propio pad. Entonces, es un dual, ¿no? Lo podemos ocupar para optimizar u obviamente lo podemos ocupar para que si queremos colocar algo líquido, pues se mantenga fijo, ¿no? No tengamos ahí brincándolo ni tengamos moviéndose por calor. Entonces, esta tecnología o este pad se puede ocupar por debajo de nuestra muestra o se puede ocupar por encima de nuestra muestra. ¿Para qué? Porque básicamente colocándolo encima, ahora me funciona como la sombrilla. Me funciona como el medio que está poniéndose la radiación directa y entonces lo que al final del día hace es que las muestras que yo coloque por debajo, vamos a evitar incrustaciones, vamos a evitar que obviamente se generen esas costras porque se puede llegar a quemar y al tenerlo junto con la muestra puede también optimizar el proceso al calentar de forma más rápida la muestra, ¿no? Entonces, puede funcionar de ambas formas. Obviamente, el complemento del sartén o del comal junto con el de la sombrilla es el famoso método del sándwich, el método del emparedado, como se dice en otros países. ¿Por qué? Porque ahora tengo la ventaja de colocar uno por debajo, uno por encima, mi muestra en medio. ¿Es un método más costoso? Sí, claro, pero es un método muy optimizado, porque al final del día caliento por debajo, caliento por encima y también como transfiere la radiación entra directamente sobre los poros de la fibra de vidrio. Entonces, estoy calentando por todos lados la muestra, ¿no? Entonces, esto hace que se acelere, obviamente genera que no se queme, genera que evite costras y sobre todo es el único método en el cual podemos ocupar el elemento de microondas. ¿Por qué? Porque no podemos introducir nada de metal, ¿no? En los platitos estándares de aluminio, pues no los podemos meter al de microondas, pero sí con pads de fibra de vidrio. Entonces, en el caso de los pads o en el caso del método de un solo pad, lo que tenemos que hacer es esparcirlo. Generalmente se esparce en espirales continuas si es un semisólido
o en espirales goteadas si es líquido, o bien simplemente untarlo como untamos esa crema en nuestro pan en las mañanas, ¿no? Entonces puede ser de ambas formas. Ahora bien, ya sé las técnicas, ya sé los factores que influyen en todo esto. Lo que me queda saber es cómo hago que mi procedimiento del método primario yo lo obtenga con el método ahora secundario, que es mi analizador de humedad. Tengo resultados que pueden llegar a ser idénticos. La pregunta del millón es, ¿cómo hago esto, no? ¿Cómo puedo generar esta metodología para que esto pase? Pues bien, la metodología para obtener resultados muy idénticos, lo que hay que hacer al final del día es la homologación de un procedimiento de operación. ¿Qué tengo que hacer? De un mismo lote, con las mismas condiciones, si ustedes gustan dejar las muestras en el mismo desecador, no pasa nada. Dividimos la muestra en dos partes idénticas. O si gustan dejar una parte más amplia para la termobalanza, va a ser mucho mejor. Una vez que tenga dividida la muestra en mismas condiciones, lo que tengo que hacer es obtener el porcentaje de humedad de la muestra, que al final del día sabemos que es agua más los volátiles, mediante el método de referencia largo. Puede ser el horno de secado o puede ser el colorimétrico, que es el Carl Fisher, ¿no? Entonces, obtengo el valor de referencia con el método primario. Ese valor de referencia me lo tengo que quedar en mente. ¿Para qué? Para considerarlo que ese valor es al que yo tengo que llegar. Posteriormente lo que se hace es, perdón, lo que se hace es, una vez que yo tenga esa temperatura como set point, lo que debo de generar ahora es hacer un análisis con tanta cantidad de muestra en la termobalanza y comprobar cómo es que voy acercándome a dicho valor. Híjole, es que el método largo me dijo que el valor que debo de llegar es el 35% de humedad relativa. Y a 5 gramos, a 100 grados de Celsius de temperatura en la termobalanza, estoy llegando nada más a 25% de humedad relativa, perdón, de humedad de la muestra. ¿Qué hago? Le subo un poquito la temperatura. Hago nuevamente el análisis y en lugar de tener 25, ahora tengo 30. Me falta todavía 5 grados, 5 porcentaje de humedad para llegar. Le subo un poquito más la temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que en esas pruebas el valor que tengo como set point, que fue el que me dio el método estándar, sea idéntico al que me dio la termobalanza. Una vez que esto ocurra, lo que debo de hacer ahora es hacer repetibilidad en los resultados. Ok, ya lo programé una vez. Déjame comprobar que ese valor que acabo de encontrar es el correcto. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a probarlo una, dos, tres, si ustedes usan hasta 4 veces. Y una vez que tengamos repeticiones, una vez que tengamos repetibilidad en resultados, ¿qué podemos hacer? Es decir, puedo hacer un procedimiento estándar de operación específicamente para esta muestra, con esta termobalanza, son estos gramos y es esta temperatura, y si lo estamos haciendo por tiempo, este tiempo. Entonces, teniendo todo esto, es por eso que hacemos el método largo una sola vez. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pues nada más, colocamos varias veces la repetibilidad de la termobalanza, ¿no? A modo de ejemplo, les puedo dar algo que parece que va a estar de moda en los próximos meses. Obviamente Sartorius ha estado apoyando mucho en la parte del cannabis a nivel internacional y sobre todo en Arizona, en Estados Unidos, que es uno de los estados que tiene mucho control y sobre todo mucho auge en esta industria, ¿no? En este ejemplo puede quedar bastante claro. Level One Labs es un laboratorio, el más grande que se tiene en Arizona, acerca del método de obtención de la humedad, perdón, del cannabis. Los que ellos hicieron es hacer eso que les estoy compartiendo un poquito, hacerlo mediante el método estándar y posteriormente mediante métodos de repetibilidad, ocupar una termobalanza para tratar de obtener un valor muy similar. Entonces, gráficamente lo que podemos observar es el horno de referencia, lo que ellos hicieron es dividirlo en tantos gramos, 1 gramo, medio gramo, un cuarto de gramo, ¿no? Y el método de referencia únicamente lo ocuparon a 1 gramo. Posteriormente hicieron análisis con una termobalanza nuestra, que es el MA160. Se dieron cuenta que no era tan repetible, que podía ser todavía mucho mejor. ¿Qué hicieron? Ocuparon el Mark III LLMA100 a través de prueba de repetibilidad y obtuvieron bajo algunos, digamos, valores exactos,
que esa desviación, ese valor que está dando, es muy cercano como al que hacer los métodos primarios, ¿no? O sea, como lo que estamos viendo acá. Básicamente se encontró que a través del tiempo, a través de la preparación de las muestras y la comparación de un método estándar con un método secundario como el de las termobalanzas, se pueda llegar a dejar el método estándar únicamente una sola vez. Entonces, al final del día, es por eso que las termobalanzas están fabricadas, están hechas para no ser ocupados como método estándar, sino para ayudarnos a los usuarios que a través de experimentación lleguemos a obtener un procedimiento estándar de operación para simplificar nuestros procesos intermedios y que sí, el método largo o el método costoso del Carl Fisher lo hagamos si es que es posible, obviamente por la regulación, una vez en la vida o lo hagamos una vez cada cierto tiempo de tiempo, ¿no? Entonces, para eso están las termobalanzas y es por eso que tiene muchas aplicaciones. Yo espero que la charla haya quedado clara. Quise irme mucho por las piedritas, dejar todo bien, bien explicado. De cualquier forma, aquí en el chat, en la parte de la sección de preguntas, pueden introducir, tienen alguna pregunta, las podemos resolver en estos momentos. Y si no, de todos modos, la pueden dejar. ¿Para qué? Para que nosotros cuando vayamos al portal y veamos toda la parte de la asistencia y sus preguntas, se las podamos contestar de manera personalizada a través de correo electrónico, ¿no? De cualquier forma, yo dejo mis medios de contacto, tienen alguna duda, pregunta, si es que ya tienen termobalanzas o están pensando en comprarse una termobalanza, analizador de humedad o balanza de humedad, como ustedes la conozcan, apóyense de Newtek Lab, apóyense de mi persona y pues bueno, estamos ahí al pendiente para cualquier tipo de cosas, ¿no? Para cualquier otra cosita, estamos a su disposición. Espero que les haya agradado esta charla. Esta es la penúltima del 17 aniversario de Newtek Lab. Todavía nos vamos a ver el día lunes 22 con la charla optimizando aplicaciones básicas para pesaje con la Entris 2 BC. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta presentación. Va a quedar grabada en el portal para que la puedan ver tantas veces quieran y la puedan compartir con su equipo de trabajo. Y pues bueno, quedamos ahí en espera y les deseo muy buen fin de semana y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan. Igualmente, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación. Juan, gracias también como siempre por tu apoyo y los invitamos, como ya mencionaste, el día lunes a nuestra última charla, la cual va a ser impartida igualmente por Juan, denominada Optimizando aplicaciones básicas de pesaje con Entris 2. Esperemos contar con su asistencia. Agradecemos nuevamente sean todos ustedes parte de este festejo, nuestros 17 años, y les deseamos un buen feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Igualmente, gracias a todos.